a todos, bienvenidos a este video donde estaremos hablando de transferencia de material genético en bacterias. Nos estaremos enfocando en los tres mecanismos naturales de transferencia de bacterias, que serán conjugación, transducción y transformación. Ahora bien, el primer mecanismo que presentaremos es el de conjugación. Pero primero que nada, debemos recordar que las bacterias son microorganismos, los cuales tienen la capacidad de adaptarse y cambiar según se encuentran y las condiciones presentes, causando variaciones alérgicas, como lo es la resistencia antibiótica. Entonces, comencemos aclarando que para que ocurra conjugación, lo principal es que haya contacto entre las dos células bacterianas. Una bacteria será la donante y la otra la receptora. En este caso, la bacteria donante tiene un pequeño segmento de material genético, el círculo rojo, que se llama factor de fertilidad o factor F. A la bacteria tener el factor de fertilidad o plásmido se le llama F positivo, porque es independiente del ADN cromosómico. Sin embargo, las bacterias que no tienen el factor de fecundidad, el círculo rojo, se le llama F negativo. Aquí, la célula donadora F positivo forma el pilus, que es el tubo por donde se transfiere el material genético y forma la unión entre bacterias. Este pilus se forma por un gen en el factor F que codifica una proteína que forma el mismo. Una vez el pilus de la bacteria F positivo se une a la bacteria F negativo, este pilus se acorta, acercando las bacterias, formando el puente de conjugación para que el ADN sea transferido. Dentro del factor F hay unos genes que codifican para un complejo de proteínas. Estas proteínas se llaman relaxosomas. Estos relaxosomas reconocen la secuencia en el ADN del factor de fertilidad, el círculo rojo, donde se comienza a transferir el ADN. Esta área se llama origen de transferencia. A la vez que el material genético se va transfiriendo hacia la célula receptora, el material genético de la célula donante se va replicando. Cuando la célula receptora adquiere el factor F, o sea, se transmite el material genético, se convierte de F negativo a F positivo. Aunque su composición genética sea la misma, ahora ambos tienen el factor de fecundidad, por lo que las bacterias son donante F positivo. Ahora veremos la conjugación en cepas HFR. Tienen el factor integrado en el cromosoma bacteriano, la parte roja. Este proceso es muy similar al anterior, con la diferencia que ahora nuestro factor F está integrado dentro del cromosoma bacteriano. Cuando este factor F se transfiere completamente a la célula receptora, este cambia de F negativo a HFR. En caso de que el material no se transfiera completamente, se convertiría en un F'. Esto depende del tiempo de la transferencia. A mayor tiempo, más material se transfiere. Mientras menos tiempo, menos material se transfiere. Una vez el material genético dentro de la célula receptora, este se recombina
en la región homóloga del cromosoma de la célula receptora, convirtiéndola ahora en HFR. Ahora pasamos a un segundo método de transferencia del material genético en bacterias, uno que envuelve la presencia de un bacteriófago. Antes de continuar con la discusión, es importante conocer más a fondo sobre el bacteriófago y el ciclo lítico. Un bacteriófago, también llamado fago, es un virus que infecta a las células bacterianas. Ciertos bacteriófagos se enlazan a la superficie de la bacteria e inyectan su material genético en el citoplasma bacteriano. Es importante mencionar que según el tipo de bacteriófago y sus condiciones de crecimiento, un fago puede seguir el ciclo lítico o el ciclo lisogénico. El ciclo lítico es uno de los ciclos de vida de un virus dentro de una célula huésped, en donde el virus que ingresa a la célula sintetiza muchas copias de su propio material genético y proteínas. Ahora bien, ¿cómo un bacteriófago transfiere los genes cromosómicos bacterianos de una célula a otra? A este proceso se le conoce como la transducción. Recordemos que la transducción es el proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una célula bacteriana a la otra mediante la acción de un virus. El proceso de transducción en bacterias comienza cuando, primeramente, tenemos una célula donadora bacteriana catalogada como His positiva y un bacteriófago. El bacteriófago hace contacto con la célula bacteriana His positivo y la infecta. Como parte del ciclo lítico, el cromosoma de la célula bacteriana es digerido en muchos fragmentos de ADN, dando origen a fagos de ADN y proteínas. El ensamble de estos componentes resultan en nuevos fagos. Sin embargo, ocasionalmente pueden ocurrir errores en donde un fragmento del ADN bacteriano se ensamble con proteínas del bacteriófago. Esto crearía un fago cuyo contenido sería ADN cromosomal bacteriano, o sea, un fago que carga con el gen His positivo del cromosoma bacteriano. Por lo tanto, cuando la síntesis de nuevos fagos es completada, la célula bacteriana es lisada y estos se liberan al ambiente. Seguido de esta acción, los fagos que cargan el gen His positivo se pueden enlazar a una célula bacteriana e inyectar su material genético. Finalmente, esto ocasiona que el fragmento de ADN derivado del cromosoma de la primera célula bacteriana pueda recombinarse con una célula receptora que es His negativa, o sea, incapaz de sintetizar histidina, a una célula His positiva, capaz de sintetizar histidina. Ahora estaremos hablando de un mecanismo de transferencia de material genético llamado transformación. Durante la transformación, una célula viva bacteriana adquiere el ADN de una célula que ha muerto. Este material se queda en el citoplasma mientras se va degradando otros componentes de la célula. Este ADN que ha quedado a la deriva en el citosol se recombina al cromosoma circular bacteriano. Primeramente, para que una célula pueda adquirir el ADN, esta tiene que ser una célula competente. ¿Qué significa esto? Esta célula llamada competente lleva genes en su cromosoma que codifican para proteínas llamadas factores de competencia. ¿Qué hacen estos factores de competencia? Facilitan la unión de los fragmentos del ADN a la superficie de la célula para poder asistir en su entrada al citoplasma. A continuación, los pasos para la incorporación del fragmento de ADN. Primero, el fragmento del ADN se une a la superficie celular. Este fragmento se debe cortar en trozos más pequeños por medio de una enzima llamada endonucleasa. Estos fragmentos todavía están en doble hélice. Los fragmentos empiezan a entrar al citoplasma a través de las proteínas en la membrana. En este proceso, una de las dos hebras del ADN es degradado y mientras la otra entra al citoplasma. Esta luego se incorpora al cromosoma bacteriano
por medio del Uptake System, muy parecido a la conjugación. En el Uptake System, una enzima corta las hebras del cromosoma bacteriano y cataliza la separación de estas. La enzima relaxosoma cataliza el ligamiento de los extremos del ADN cromosomal y el ADN incorporado para formar nuevamente un círculo. Aquí vemos cómo las hebras se abren y se incorpora el ADN adquirido. Para incorporar el ADN se debe juntar a la región homóloga en la cromosoma de la bacteria. Estas regiones se incorporan por el proceso de recombinación homóloga. Para que esto ocurra, la hebra del fragmento de ADN adquirido se alinea a la región homóloga en el cromosoma bacteriano y la hebra solitaria se incorpora. En otras palabras, el ADN foráneo reemplaza una hebra del cromosoma bacteriano. Esto resulta en una región llamada heterosuplex, la cual contiene errores de bases, ya que al incorporarse una hebra nueva, la hebra todavía es complementaria a la que ha sido degradada. Finalmente, estos errores son reparados por DNA Repair Enzymes, que reconocen al heteroduplex y cambian las bases por las complementarias, formando un cromosoma recombinante nuevo. Espero que este videito haya servido de gran ayuda para poder entender mejor estos conceptos. No olviden darle like a nuestro video y suscribirse en nuestro canal. ¡Adiós!